No, perfecto. Este sería un segundo parcial. ¿Por qué es un segundo parcial? Raro igual el segundo parcial, ¿eh? Porque me aparece polinomio de diferencias divididas de Newton para interpolar, me aparece descomposición LU, no me aparece la parte de integración numérica, tal vez supongo que, no, este decía 2017. Bueno, y después me aparece allá el polinomio de Taylor, alrededor de x igual 1, ¿sí? Este es un punto típico de parcial, ¿sí? Allá el polinomio de Taylor de orden 3 de esta función alrededor de x igual 1, ¿sí? Con lo cual, fíjense un detalle, coseno, acá me va a quedar coseno de 0. Coseno de 0 me da 1 y el seno de 0 me da 0. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes empiecen a derivar, la parte de las derivadas, o sea, de orden 3, tenemos la derivada 1, 2 y 3, ¿no? Y la función en sí. Me va a ir dando unos y ceros esta parte. ¿Sí? O sea, no me va a representar complicaciones a la hora de evaluar. Ok. ¿Sí? Eso como para entenderlo. Después, el punto 1 es la unidad 3. No entiendo por qué tomó este parcial. Dice parcial, no dice ni primer parcial ni segundo parcial. Raro. No Porque sé toman cuándo. uno solo, me parece. Tomó un solo parcial, pero Claro. nada, bueno, puede ser. Dice sea la función en este intervalo, me da el intervalo, me dice calcular P2 mediante el método de Newton-Raphson usando P0 igual 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, ya nos da el P inicial, ¿sí? Con lo cual, utilizando el P inicial y el método de Newton-Raphson, tenemos que hacer la derivada primera, ¿sí? Podemos calcular el P1 y después el P2. Y después, en el punto B, no me dice hacer hasta 10 a la menos 6, sino que me dice, bueno, cuántas, yo tengo que calcular la cantidad de iteraciones necesarias partiendo desde este intervalo para que el error me quede menor que 10 a la menos 6. ¿Se entiende? Después el punto 3 y 4 son cosas del segundo parcial, así que no tiene sentido verlos ahora. ¿Se entiende lo que hablo? Sí. No voy a hacer estos ejercicios ahora, sino que lo que yo voy a hacer con estos ejercicios es orientarlos de cómo habría que hacerlos, ¿sí? La idea es que los hagan ustedes. ¿Sí? Voy a hacer otros ejercicios similares, como para que ustedes tengan. Eso por un lado. Y este que tenemos como parcial 1, vamos a hacer así para que se vea bien. Me dice, sea P este número. Dice redondear P en el dígito 3, truncar P en el dígito 3, hallar los errores absolutos y relativos de la aproximación por redondeo. ¿Sí? Sencillísimo. Ok. Cecilia, no sé si me estás hablando vos o hay alguien atrás hablando. No, tengo la perra que está roncando, te pido Ah, disculpas. bueno, puede pasar. Calcular este límite, ¿sí? Que ahora vamos a trabajar esto. Y en este parcial, en este primer parcial, llegaron justamente hasta aproximación. Uf, 6 puntos valía esto. Bueno, claro, es larguísimo esto. Me aparece una función en el intervalo 1, 3,2, ¿sí? Me dice aplicar el método de bisección, aplicar el método de Newton-Raphson, me da, siempre que les pidan Newton-Raphson, le va a dar un P0 inicial, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Calcular FP1 y obtener una conclusión. Aplicar el método de la secante.
Y después me pide calcular la cantidad de pasos necesarios del método de bisección para aproximar la raíz, ¿sí?, de f de x en este valor con un error de menor que 10 a menos 6. Profe, tengo unas dudas. Sí, Ahí, por ejemplo, en el punto D, en el D, tiene 3. 3,12, ¿no? Está bien. sí, acá es 1, sería punto y coma. Sé que ¿cómo en el látex puso coma y en realidad era punto y coma. Sí. Estos parciales están hechos en látex, que es eh, como es un lenguaje para escribir los parciales, todo lo que es matemática. Yo no tengo que aprender a manejarlo. Que los que lo manejan bien me dicen es muchísimo más cómodo que el Word. La verdad que sí, pero bueno, nunca me tengo que sentar a practicar. Y bueno, nada, como no tengo obligación de sentarme a practicar, nunca lo hago. Pero el tema es este, que acá tendría que ser 1 punto y coma. 1 punto y coma 3,2. De hecho, acá pone 3,2 sería, no 3,2. Está Sí. bien. Con el 3,2 en realidad es la notación que se utiliza en los países anglosajones, de habla sajona, que es Estados Unidos, Inglaterra. Sí. De hecho, la calculadora viene con ese lenguaje. Sí. Si ustedes escriben 2,5 en la calculadora, les aparece 2,5. Después, Bien, mi sí, duda también por ejemplo, con el punto B del 3, lo de el tres. Newton-Raphson es. eh, Sí, ¿qué pasa? no sé si habías explicado justamente de cómo calcularlo con P1 y P2. Bien, vamos a P1 y repasar P0. un poco de Newton-Raphson, un poco de secante y un poco de método de bisección para ir entendiendo. Para eso les voy a abrir el otro archivo en el apunte de El cálculo parcial sería numérico. así con 3 puntos o 4. ¿Cómo? El parcial sería así con 3 puntos o 4. El parcial van a ser 4 puntos, eh, porque lo que vamos a usar o sea, son las 4 unidades. Claro. Está bien. ¿Sí? Redondeo, normas condicionamiento, esto no, métodos directos. Acá también está lo de LU, así que Jacobi, Gauss-Seidel, y acá está. Bien, esto es método de bisección. Regula falsi, que es lo mismo que la secante. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que el XN va a ser, se los voy a escribir así. Bien. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que para el método de bisección y para el método de secante, en algún momento nosotros vamos a evaluar para saber en el intervalo qué intervalo me voy a quedar. ¿Sí? En el método de bisección nosotros ¿qué teníamos? Teníamos AB, ¿sí? Sabíamos que f de A por f de B me daba menor a 0 y el punto siguiente, vamos a llamarlo del x1, iba a ser A más B sobre 2. Y lo que hacíamos es evaluábamos en fx1 y de acuerdo, si me da 0, listo, y después si me da positivo o negativo, bueno, evaluábamos a ver cómo me quedaba y yo iba a tomar o a x1 como nuevo intervalo o x1 b como nuevo intervalo. ¿Sí? Dependiendo si me daba positivo o negativo, o sea, de dónde iba a estar la raíz. Eso era el método de bisección. Y lo que sabíamos era que el error en el paso n iba a ser
la distancia, o sea, b menos a, sobre 2 elevado a la n. Eso es el método de bisección. En el método de la secante, ¿sí? Para el error, no teníamos fórmula porque dependía de varias cosas, pero lo que sí sabíamos es que nosotros teníamos AB de vuelta como intervalo, sabiendo que f de A por f de B me quedaba menor a 0, y el x1 lo escribíamos de vuelta, pero ahora como A f de B menos B f de A sobre f de B menos f de A. ¿Sí? Y de vuelta, f de x1. Si me da 0, joya, ya está. Y después, si me da positivo o negativo, bueno, tomábamos el intervalo como AX1 o como X1B. Y de acuerdo a dónde estaba, volvíamos a evaluar el nuevo intervalo. ¿Sí? Esto era por el método de la secante, o en el apunte aparece como regula falsi. Profe, una pregunta. Sí. En el método de la bisección, ahí abajo dice, Error de es un... n, b Ah, menos a sobre 2 elevado a la n. pero eso es para sacar la cantidad de iteraciones, ¿no? Claro, vos decís, yo quiero un error, por ejemplo, menor que 10 a la menos 6, entonces esto ponés menor que 10 a la menos 6 y despejás el n. El tema es que con el error del método de secante, el método de Newton-Raphson, ¿sí? No tenemos una fórmula para el error. Para el de Newton-Raphson hay una fórmula para minimizar el error, ¿sí? O sea, una cota del error se llama en realidad, pero necesitamos como un estudio bastante más preciso de la función, que nosotros no nos da los tiempos, entonces no nos va a interesar. Y después teníamos Newton-Raphson, creo que era así, que yo tengo un x0 del que yo parto, ¿sí? Lo que tenemos que garantizar es que f' de x sea distinta de 0 en el intervalo que yo voy a trabajar, ¿sí? En el intervalo que yo voy a trabajar, tengo que garantizarme que la derivada sea distinta de 0. Yo tengo un x0, con lo cual siempre el xn más 1, o sea, el siguiente, va a ser xn menos f evaluada en xn sobre f' evaluada en xn. ¿Sí? Después hay un método de Newton-Raphson como tiene otro nombre, que es una función, una asociación recurrente que utiliza los dos anteriores, ¿sí? Entonces uno plantea el xn, el x0, plantea el x1 usando Newton-Raphson, y utilizando los dos anteriores como que es una versión mejorada de Newton-Raphson. Esa es una sucesión que utiliza los dos anteriores. Nosotros no la vamos a ver, quédense tranquilos, pero bueno, les hago el comentario que eso existe. Entonces, lo que tenemos es el método de Newton-Raphson es esto. Fíjense que para el método de Newton-Raphson no me plantea de que yo tengo que evaluar para ver entonces qué intervalo agarro, sino que directamente siempre, al ser una sucesión recurrente, yo el siguiente lo obtengo con el que yo tengo, con el último que yo averigüe. Esto es lo que Y yo tengo con que el tener. siguiente, ¿qué hacemos? Nada, o sea, vos vas aproximando, o sea, dependiendo de lo que vos quieras hacer o hasta dónde vos quieras hacer, o si encontraste una cota del error que te dice vos tenés que iterar 7 veces y con esas 7 veces ya te garantizás que el error va a ser menor que tanto, vas iterando la cantidad de veces que necesites. O ¿Sí? sea, A ver, eh,
por la limitación horaria que nosotros tenemos, hay varias cosas que nos están quedando afuera. Como por ejemplo, una de las cosas que uno hace es, hace Newton-Raphson para la función específica, ¿sí? Calcula una cota del error de acuerdo a la cantidad de iteraciones que uno tiene que hacer, y de acuerdo a esa cantidad de iteraciones, si uno quiere un error menor que 10 a la menos 4, por ejemplo, como ya tiene la cota, ya tiene la cantidad de iteraciones, entonces realiza la cantidad de iteraciones necesarias. ¿Sí? Es una forma de hacer Newton-Raphson. O uno dice, bueno, calcular 3 iteraciones de Newton-Raphson y después me dice, bueno, calcular una cota del error. ¿Sí? Para calcular esa cota del error, lo que uno tiene que tener en cuenta es la función, la derivada de la función, las cotas que uno puede poner sobre esa función, ¿sí? Con lo cual tiene que ir limitando en módulo la función hasta dónde va y qué sé yo. Pero bueno, pero eso ya es un análisis matemático, propiamente dicho, de la función y de qué valores me puede llegar a tomar. Nosotros no tenemos tiempo de ver todo eso, ¿sí? Porque requiere análisis de la derivada primera, de la derivada segunda, de cómo limita el tipo de función, qué toma, qué no toma, ¿sí? De los épsilon, de la distancia, o sea, requiere varias cosas de análisis, ¿sí? Que no nos dan los tiempos a nosotros. Entonces, de Newton-Raphson lo que me va a pedir básicamente es calcular 2, 3 iteraciones. Punto. Ya está. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener que calcular la derivada de la función. Con lo cual necesitamos tener la función, que igual siempre vamos a necesitar la función porque tenemos que encontrar ese valor siempre, si me da positivo, negativo o si me da cero. El método de la secante no tengo que derivar la función, pero voy calculando las secantes estas que me aparecen. ¿Sí? La secante y bisección, yo voy a tener que evaluar siempre para saber qué intervalo me voy a quedar. Si me voy a quedar el intervalo de la derecha o de la izquierda. ¿Sí? Recordemos que nosotros teníamos A, B, ¿sí? En el método de bisección nosotros elegimos el valor del medio. El método de la secante me da donde se corta, que puede ser acá, puede ser acá. ¿Sí? No sé. Y de acuerdo a donde corta, yo evalúo y me digo, bueno, o me quedo de este lado o me quedo de este lado de acá. Pero yo tengo que evaluar en el nuevo punto. ¿Sí? En bisección y secante necesitamos los extremos para poder calcular el punto siguiente y evaluar para saber con qué intervalo me quedo. En el método de Newton-Raphson no necesitamos los extremos, necesitamos un valor inicial. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tiene el método de Newton-Raphson. Aparte de que está demostrado de que aproxima muchísimo más rápido que bisección y que secante. Yo, en particular, yo no sé si me acuerdo de que hayamos visto un ejemplo con Newton-Raphson, pero bueno, con eso estoy, Sí, en una de las clases la verdad está. que me he confundido. Pero bueno. En la clase, no sé si la clase pasada es, pero bueno, en una clase seguro que está, porque eso lo vimos e hice un par de ejemplos. Esto es lo que es las resoluciones de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Ahora, el tema del error en el método de bisección me dice, como vos dijiste, Nico, o sea, yo lo puedo usar para despejar y calcular la cantidad de iteraciones. De eso sí vimos un par de ejemplos. Bueno, esto es Newton-Raphson. Ahora, pasemos a el otro Pro- tema que era límites de sucesión. Profe, Sí, y ahí, perdón, la última pregunta. no, ¿por qué la última? Vos preguntá todo lo que necesites. En el método de disección que dice, si encontramos ahí el f de x1 sería un resultado positivo, agarramos el, la variable a hasta a ese resultado. No, dependiendo de cuánto vale el parámetro A, o sea, si f en A te dio positivo y en la mitad te dio positivo, y bueno, entonces vas a agarrar desde la mitad hasta B, porque en B te dio negativo. ¿Sí? Lo que vos tenés que tener siempre en cuenta es que f en A por f en B te da negativo, o sea que los dos tienen distintos signos. O sea, si da negativo, por ejemplo, agarro de la mitad hasta Pero, ese escúchame, resultado. tenés que tener en cuenta, ojo,
Porque no es lo mismo. Si f en A te dio positivo y f en B te dio negativo, es una cosa. Pero también puede ser que f en A te dé negativo y que f en B te dé positivo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que f de x1 te dé, por ejemplo, positivo. Si te dio positivo y estás en este caso, tu nuevo intervalo va a ser desde x1 hasta b. Pero si estás en este caso, tu nuevo intervalo va a ser desde a hasta x1. ¿Entendés? Porque vos lo que siempre tenés que lograr es que f en el extremo inferior por f en el extremo superior, la multiplicación de los dos te dé negativo. O sea que f evaluada en este valor tiene que tener distinto signo que f evaluada en este valor. Acá como f en A te dio positivo y f en B te dio negativo y acá te dio positivo, listo. Entonces vas a tomar este intervalo. Por eso te asegura, por el teorema de Bolzano, de que tenés una raíz en ese intervalo. ¿Sí? Eso es lo que te asegura. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Si fx1 te dio positivo y como f en A te dio negativo, listo, ya está. Entonces, vos tenés una raíz segura en el intervalo ax1. ¿Qué haces con la parte del intervalo de x1 hasta b? Lo tirás, no te sirve. Pues vos nada te garantiza que vos ahí tengas una raíz. Pero igual tenés que seguir o no. Sí, sí, obvio. Ya, tenés que seguir hasta donde te diga que sigas. Sí. Eh, hermoso esto, ¿eh? Bien, les comparto pantalla. Yo les dije que les iba a conseguir límite de sucesiones. Miren, acá hay un montón. Todos estos de acá. eh, este sale fácil. Este hay que escribir y arremangarse. Ya le digo. El F hay que escribir y arremangarse. Todos estos acá salen con el número E. ¿Sí? Y después, por acá había un par más. Estos no. No, bueno, estos igual salen. Estuvimos viendo un poco divisiones de polinomios. A ver, este de acá sale relativamente fácil. Este de acá también. Yo me imagino la cara de usted como diciendo, jaja, sí, para vos sale fácil. ¿No? Ponele. Eh, Más o menos. más o menos, sí. Esto sí, más o menos va. Número B. Un medio más 2 sobre n. Cuando n tiene infinito. Estos salen fácil. A ver, ¿por qué digo que salen fácil? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las indeterminaciones, ¿sí? O sea, ¿cuándo me da indeterminado? Me da indeterminado, por ejemplo, si me da 1 elevado al infinito. Si yo calculo este límite de acá, ¿sí? Yo ya sé que 2 sobre n, esta parte, tiende a 0, porque n tiende a infinito. Entonces esto que yo tengo acá, lo de adentro del paréntesis nada más, se va a acercar a un medio, porque es un medio más algo que se acerca al 0, en definitiva se me acerca a un medio. Entonces me queda un medio elevado al infinito. Un medio está entre 0 y 1, es más chico que 1 seguro, elevado al infinito, todo este límite me da 0. Fin de la discusión. Este de acá me pasa algo parecido. Me queda 2 más algo que se va al 0. 2 es más grande que 1. Listo. Elevado al infinito, me da infinito. Fin. Ahora, estos de acá ya no es tan sencillo. Más o menos salen igual, pero hay que arremangarse. Y estos de acá ya se complica. Acá sí es bárbaro. Estos quédense tranquilos que seguro que no.
sucesiones. Vieron que yo le dije que para sucesiones había un montón que igual era bastante tranquilo que teníamos en la práctica. Bueno, en definitiva, lo que es todo con el número E es todo el ejercicio 11. Esto se los voy a subir se voy a subir a Classroom, me parece. Porque va a ser más sencillo. Voy a decir el ejercicio 11 de esta práctica. Sí, no, le doy todo lo demás, me va a decir, sí, 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 claro. Pero sale, es un montón que no veía esto. Bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Ahora, para ejercicios y programas, vamos a acá, antes que se termine el tiempo. Guía de límites, ¿sí? La guía de límites, si ustedes se acuerdan, calcular los siguientes límites. A ver, acá tenemos que usar un poco la escritura de factorial para poder escribirlo como mejor, entre comillas, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que hacíamos es sacábamos factor común, lo que teníamos como lo más grande para poder simplificar, y después me terminaba quedando algo relativamente sencillo, ¿sí? Cuando tenemos división de polinomios, el polinomio que me quede más grande es el que va a determinar en sí hacia dónde tiende. Si el polinomio más grande lo tengo arriba, me va a dar infinito. Si el polinomio más grande lo tengo abajo, me va a dar 0. Si tienen igual grado, va a ser la resta de los coeficientes, la división de los coeficientes. En el caso de los números E, tendría que reescribirlo de alguna manera para que me quede uno más algo que tiende a 0 y después ver con el tema de los exponentes. ¿Sí? O sea, le subí las clases donde estuve explicando esto, así que vayan viendo esos ejemplos. Sí, 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 están en esas clases. Claramente, hay que repasar. Por eso esta pista, usar límite notable, se hace referencia a eso. ¿Sí? Ya les voy a subir ahora ya al Classroom, para no olvidarme, la guía de sucesiones para que ustedes tengan más para trabajar. Va a ser un límite, le pongo 2 límites, ya como que listo, explota. Y después todo lo que es la guía 1 es bastante. La guía 1 es como para sumar. Sumo 2 puntos así de una. ¿Sí? Eh, Truncado, redondeo y después cálculo de error relativo, cálculo de error absoluto y ya está, terminó la guía 1. No hay mucha vuelta. ¿Sí? Recordemos que bueno, truncado en el dígito 3 voy hasta el dígito 3, el resto lo tiro, ¿sí? Si yo quiero, en el parcial les decía, no, en este parcial no, en este, decía redondear P en el dígito 3. Bueno, en el dígito 3 se redondea en el número 7. Sí, perfecto. El 8 es más grande que 5. Entonces, cuando yo redondee en el dígito 3, me va a quedar 1, 5, 8 y el resto ceros. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser 15.800. Porque redondeo para arriba. Si yo porque, trunco en el dígito 3, me va a quedar 15.700. ¿Por qué? Porque el resto de los dígitos los tiro. El tirarlos significa poner todos ceros. Y después hallar los errores absolutos y relativos en la aproximación por redondeo. Bueno, recordemos que el error absoluto es hacer el módulo del número exacto menos el valor redondeado, en este caso. Y el error relativo es hacer eso sobre el módulo de esto, del número en sí. Se los anoto. El error absoluto, ahí la aproximación sería 16, ¿no? no, era 15.700. El error absoluto es el módulo de x menos el número redondeado, ¿no? Y el error relativo era x menos el número redondeado sobre el módulo del número.
¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a aproximar 16,57. Vamos a suponer que es mi número y este es mi número X, ¿sí? Y vamos a suponer que yo esto lo aproximo por 16. Bueno, entonces, mi error absoluto va a ser 16 menos 16,57. Pero lo pongo en módulo, con lo cual me da 0,57. ¿Sí? Ahora, mi error relativo va a ser 0,57, prácticamente, porque yo ya lo tengo acá, sobre el módulo del número que es 16,57. Esto me da una noción de si el error es muy fulero o no. ¿Sí? ¿Qué significaría que el error sea muy fulero? Y tal vez para algunas cosas un error de un 10% o un error de 0,1 es horrible, pero para otras cosas no, dependiendo de lo que estemos usando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, este error relativo, cuando yo hago la cuenta, me queda chiquito. Ahora, si yo tengo este error absoluto, pero para 1,57 lo aproximo por 1, este es mi X y este es mi X. Ahora, en este caso, si bien tiene el mismo error absoluto, el error relativo es casi del 33%, es un montón. Es un montón. ¿Se entiende la que voy? Profe, ahí en el error absoluto si era X, el módulo de X menos Sí, lo aproximado mismo. de Si esto lo X. pones por eso lo usamos en módulo. Porque en módulo vos lo Ah, podés poner en cualquiera de los dos órdenes y te da lo mismo. claro, yo pensé que era al revés. No, es lo mismo, es indistinto. Ahí agarraste 16. Sí, Sumámoslo. sí. A ver, no te cambia. Vos cuando usás módulo, hacer módulo de x menos x barra es exactamente igual módulo de x barra menos x. ¿Sí? Al usar módulo, vos lo que estás garantizando es que eso siempre te da positivo y que no te importa el orden en que vos hagas las diferencias, eso siempre te da lo mismo. ¿Sí? Por eso usamos módulo. Y por eso los errores absolutos y relativos los ponemos en módulo. ¿Sí? Para garantizarnos que nos den positivos y me va a dar, o sea, no pasa nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. O sea, que en el parcial va a ser, o sea, parecido, vas a dar un Va a número y haber un vas a tener. ejercicio de cada guía, ¿sí? Posiblemente de la parte de ecuaciones no lineales, como es la guía que es un poco más extensa, haya una parte A, una parte B, como para ver. O sea, todavía no lo pensé, el parcial en sí, o sea, estoy pensando en voz alta, pero sí, la idea es que tenga un poquito de cada cosa. Este, tampoco es la idea que sea un parcial súper extenso, ni súper complicado, sino que contengan lo que nosotros estuvimos trabajando. Claro, mi pregunta iba a ¿cuán complejos van a ser los ejercicios? Como en la guía, Ok, como en la guía, ¿no? O sea, esto lo que tiene es, puede ser súper complejo el ejercicio, puede ser súper sencillo. No es mi idea ni un extremo ni el otro, es que esté como lo que nosotros estuvimos trabajando. Sí, los que estuvieron parciales conmigo el cuatrimestre pasado, o sea, los parciales son acorde a lo que nosotros pudimos trabajar, punto. O sea, no hay sorpresas. Las sorpresas aparecen si uno no estudió, bueno, pero eso es otra cosa. yo estuve haciendo algunos ejercicios y demás. Límites estoy bastante bien, pero bueno, Bueno, tranqui. Bueno, miedo igual, pero nada. ¿qué? Miedo igual, pero bueno. Tranqui. Igual lo mismo se lo voy a decir en el momento del examen. O sea, ustedes se traban, se pueden acercar a preguntar, eso no pasa nada. Eso está bueno.
Eso es una de las cosas que tiene Es, la es diferente. presencialía, que está bueno porque uno se puede preguntar y a veces los destraba. Bueno, se está por cortar. Buena semana, estudien y 18:55 teóricamente empezaríamos. Traten de estar un poquito más temprano. Profe, ¿el parcial lo Yo, vas a subir? Ahora sí, ahora se lo subo. Los modelos Genial. estos. yo no sé si llego a las 18:55 por el trabajo, o sea, Bueno, salgo a dale, las vos 6 del avísame, no hay centro. drama. Así que voy a Haceme estar a las acordar, 7 seguro. listo, haceme acordar ese día también. Y creo que varios están en la misma. Perfecto. Dale.